Para mostrar tu amor, las voces de un millón de ángeles expresar mi gratitud, lo que soy y lo que anhelo ser.
Bueno, bendito Dios, te damos gracias a ti, Señor. Alabanza, Señor, y reconocimiento en esta tarde, Señor. En esta tarde venimos convocados delante de ti, Señor, para elevar oración a ti, Señor maravilloso, para elevar a ti, Señor, alabanza, para elevar a ti, Señor, reconocimiento, Señor, para elevar a ti, maravilloso Dios, exaltación, Señor, y bendito Dios, pidiendo, Señor, que tú nos perdones por nuestros pecados, Señor, por nuestros errores y faltas, pidiéndote además, Señor, que nos laves con tu sangre poderosa, Señor, y Señor, remitiendo a ti toda carga, Señor, todo peso, remitiendo a ti toda preocupación, Señor, remitiendo a ti, Señor maravilloso, Señor, todo agobio, Señor, toda pesadumbrez, Señor, pidiendo en ti, Señor, refugiándonos en ti, pidiendo en ti la paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, pidiendo en ti el gozo, el júbilo, Señor, de la gloria, y el poder liberador, Señor, que rompe las cadenas, Señor, que pudre yugos, el fuego que purifica, Señor maravilloso, la gloria, Señor, que se plasma en los corazones, Señor, que se plasma maravilloso en las vidas, poderoso Dios, en el nombre de Jesucristo, Señor, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús, Señor, y hoy venimos a ti, pidiendo, Señor, que tu palabra nos hable, Señor, pidiendo a ti, Señor maravilloso, que, bendito Dios, lo edificante, lo provechoso, Señor, aquello que ha sido enviado para fructificación, para abundancia, Señor, para sobreabundancia, nos llene, Señor maravilloso, en el nombre de Jesucristo, Señor, y produzca, Señor, los frutos rebosantes al 30 por 1, Señor, al 60 por 1 y al 100 por 1, Señor. Que lo que es del cielo, no lo de los hombres, que lo que hoy ha sido, Señor, dispuesto para nuestras mesas espirituales, lo recibamos, Señor, en el nombre de Jesús, y sea nutritivo, Señor, y sea deleitoso, y sea puesto en práctica, Señor, maravilloso Dios. Bendito te lo pedimos, Señor, y que sea enormemente ventajoso, Señor, para todo aquel que lo anhela, en el nombre de Jesucristo, Señor, bonificante, Señor, maravilloso, atesorante, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Atamos todo espíritu de error, todo espíritu de confusión, y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret, para la gloria tuya, Señor, y para tu alabanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iniciamos el tiempo de la palabra, de la enseñanza del día viernes. Hoy, por razones de descanso de su voz, de su garganta, el pastor Antonio no está con nosotros enseñando, pero bueno, le pedimos al Espíritu Santo de Dios que Él nos hable lo que tiene para nosotros hoy, lo que viene del cielo, lo que Dios ha dispuesto en este momento para nosotros sea enseñado. Bendito sea el Señor, bendito Dios, y pedimos del Rey de la Gloria que, Señor maravilloso, mis hermanos, los que están aquí presentes y los que, Señor, y los que están viendo la enseñanza, sea edificante todo lo que hoy se enseña. Amén. Bueno, entonces, vamos a la palabra del Señor. Amén. Vamos a la palabra en el libro de Efesios, capítulo 4. Efesios 4, amén. Efesios 4. Hay un título que dice, que esa versión, ¿qué título tiene? ¿Qué título tiene en tu versión, amor? ¿Qué dice ahí? Efesios 4, ¿qué título tiene? Aquí dice la unidad, los dones y el crecimiento. Amén. En la 1960 dice la unidad del Espíritu. La enseñanza de hoy la vamos a llamar funcionando como cuerpo. Amén. Vamos a arrancar a leer este pedazo de la palabra. Dice el apóstol Pablo: por eso yo, prisionero en el Señor, os exhorto a que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados, con toda humildad
y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como habéis sido llamados a una sola esperanza de vuestro llamamiento. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que es sobre todos, a través de todos y en todos. Amén. Paremos ahí. Hace más o menos 600 años, tal vez, no, 500, más de 500 años, hubo un cisma a nivel de las religiones, que usted y yo lo conocemos como el surgimiento del protestantismo, ¿cierto? Que muchos de los que predican la palabra, que muchos de los que hacen parte del cuerpo de Cristo, muchos dicen que vienen de esa corriente teológica, religiosa, llamada protestantismo, que no es sino otra cosa de una reincursión de las verdades bíblicas en Europa. Europa en ese tiempo estaba dominada por la Iglesia Católica Romana, y surgen una serie de hombres, principalmente uno llamado Martín Lutero, que descubriendo la verdad de las Escrituras se puso como propósito de vida hacer que los indoctos, los ignominiosos, los analfabetas lograran conocer la palabra de Dios. La gran obra de Lutero fue transcribir las Escrituras del latín al alemán, y a partir de ahí hubo toda una reacción en cadena, donde muchos hombres se levantaron y la Biblia comenzó otra vez a llegar al alcance de las personas que la desconocían. Eso se conoció como protestantismo. Pero paralelamente a esa obra de la reincursión del evangelio verdadero a la persona común, también empezó a surgir un fenómeno que procuraba que todo lo que oliera a catolicismo estaba mal. Entonces, una de las cosas que se atacó o se ataca hoy al catolicismo es su forma de organización. Ellos tienen una organización y en gran parte esa organización que ellos tienen es la que ha hecho que sea una religión que, aunque es una secta malvada, funcione como ellos quieren. Ellos tienen una figura descollante que es el Papa. Tienen un cuerpo de cardenales que son las principales eminencias religiosas de cada país. Después de los cardenales hay un cuerpo obispal que maneja regiones de cada país. Y de ahí los sacerdotes, los párrocos, tienen una organización, cuerpos religiosos que se encargan de la labor social, cuerpos religiosos que se encargan del catecismo, cuerpos religiosos que se encargan de la educación. Ellos tienen una organización, y por ser una organización, ellos funcionan como han funcionado desde hace muchos siglos. Desde hace 16 siglos, la organización que ellos tienen es la que ha permitido que perduren en el tiempo. Y como nosotros, o aquellos que reivindicaron el Evangelio, quisieron como oponerse a todo lo que hubiera catolicismo, se consideró tal vez en el inconsciente del nuevo surgimiento del cristianismo en Occidente. Digo en Occidente porque más allá de Europa, el cristianismo que el Señor Jesús heredó se sostenía. Pero en Occidente hubo una reincursión del Evangelio, y se consideró entonces que hacer las cosas diferentes al catolicismo era la mejor forma de hacer las cosas, lo cual hizo que la iglesia cristiana, evangélica, anduviera durante muchos momentos, anduviera en anarquía.
en desorden, en caos. Y aún hoy se conservan ese tipo de cosas. Y es tan arraigado que muchos llaman a ese desorden el mover del espíritu. El caos, el desorden, el frenesí, ¿sí? Una especie de anarquía, donde no hay una cabeza visible, donde no hay cabezas visibles, donde no hay ancianos, donde no hay quien lidere. Y a eso muchos le llaman el orden del Espíritu Santo. Y si bien cuando el Espíritu Santo descendió sobre el aposento alto y sobre la casa de Cornelio, que son los dos sucesos donde el Espíritu Santo más descolló en los Hechos de los Apóstoles, si bien eso fue un cisma espiritual, un impacto de poder muy grande, desconcertante, no quiere decir que eso avalara de ninguna manera el orden en que debe funcionar la iglesia de Cristo. Y una de las cosas que más recalca en sus escritos el apóstol Pablo, a mi modo de ver, el apóstol más notorio, el anciano más eminente que ha existido en la iglesia cristiana, se llama Pablo, por la cantidad, por la envergadura que tomó como siervo de Dios, por el amalgama de situaciones, de ítems que a través de él la iglesia tuvo que resolver. Y el apóstol Pablo en sus cartas se ha encargado de poner orden a la iglesia. Él a través de sus escritos ha dicho: la iglesia es una iglesia que debe tener un orden. La palabra de Dios dice que Dios es un Dios de orden. La palabra de Dios dice que dice la palabra que en el principio la tierra estaba vacía y desordenada, ¿cierto? Y fue Dios y su Espíritu el que puso orden. Mire, hermano, es innegable que la iglesia cristiana, el Espíritu de Dios, es un ser muy poderoso, que domina lo natural y lo sobrenatural de manera descollante, pero juntamente con ese poder que impacta, que sana, que libera, que hace cosas prodigiosas, anexo a eso está el orden que Dios establece para su iglesia, y es el que necesita para funcionar. Dígale al que está al lado: la iglesia necesita un orden para funcionar. La iglesia no es de caos. Ahora, digamos esto, hermano. Si esa malvada secta de 1600 años, la secta romana, ha funcionado especialmente por el orden que ha tenido. Ahora imagínense la iglesia lavada con la sangre de Cristo y llena del Espíritu de Dios. ¿Cómo va a funcionar si se mueve en el orden que Dios quiere? Mire, hermano, si usted pudiera ver el cielo es como el cielo es como, ¿cómo le explico? Es como una enorme sinfonía. Yo no sé si usted ha visto de pronto en el campo, cuando se reúnen esas cantidades enormes de aves y se mueven y hacen formas en el cielo y se mueven con una sincronización impresionante, o esos cardúmenes de peces en el mar se mueven no se tocan el uno con el otro. La naturaleza está llena de orden. El cielo funciona de manera igual. Los ángeles, fíjense que hay una visión que tiene Jacob donde dice que hay una escalera y ángeles subiendo y ángeles bajando, y hay una dinámica sincronizada en la que el cielo actúa, hermano, porque Dios es un Dios de sinfonías, hermano. Dios es un Dios filarmónico. Dios es un Dios de sincronización, hermano, y eso revela grandemente la inteligencia que reposa en Dios. Amén. Es un programador, la informática está en él. Así funciona Dios. Y Él, queriéndonos a nosotros hacer a imagen y semejanza,
necesita que nosotros aprendamos el orden con el que tenemos que funcionar. Y se hablan estas cosas, hermano, en un momento donde gran parte de la iglesia está funcionando en desorden, está funcionando de manera improvisada, está funcionando a como amanezca el día, a como dé el sol, a como dé la sombra. Está actuando en neutro la iglesia en muchos factores. Y cuando la palabra de Dios me dice acerca de servir al Señor, acerca de la diligencia en la que los siervos de Dios y su iglesia tenemos que estar, y que además Dios dice que bienaventurados somos cuando el Señor nos encuentre así el día de su regreso. O sea, el Señor necesita de nosotros que estemos haciendo las cosas que Él nos ha encomendado y que las estemos haciendo el día en que Él retorne. Pero no es simplemente hacer cosas, no es un activismo aleatorio, no es un activismo porque sí, sino que me está hablando de las cosas que tienen que funcionar bajo los parámetros, diseños, voluntad, soberanía de Dios. Y esto, hermano, es un enorme reto que nosotros tenemos que comprender y que tenemos que afrontar y en el que tenemos que ejercitarnos. Porque la iglesia está en desorden, la iglesia está en anarquía, la iglesia está desorientada. No hay unanimidad, no hay uniformidad, no hay unidad. Y fíjese que el apóstol Pablo está diciendo que él, siendo prisionero en el Señor, dice, ahora, ¿por qué él arranca diciendo que es prisionero? Es una forma de él decir que Cristo y él son uno, que el dominio de Jesús está sobre él, que no hay nada de su ser que funcione fuera de los perímetros, parámetros y dominio de Cristo. O sea, él nos está diciendo acá la unidad, el orden en el que tenemos que estar debe arrancar desde nosotros como individuos, cerciorarnos de que somos uno con Cristo, cerciorarnos de que somos prisioneros de Cristo. Él lo asevera, Él lo expone y resalta la importancia. Y en eso también reposa su legitimidad para hablarnos esto, para que las palabras que Él aquí está hablando tengan el peso necesario para que sea considerado verdad, para que sea considerado ordenanza, instrucción de parte de Dios a través del apóstol Pablo. Y él dice, os exhorto a que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados, dice. Unidad con Cristo, dignos del llamamiento, y arranca después diciendo con toda humildad. Está empezando a recrear la unidad en la que tenemos que estar. Unos con Cristo, dignos del llamamiento, humildes. Si queremos unir piezas, porque estamos hablando de un cuerpo, necesitamos entender que cada pieza debe tener unas características. Estamos viendo ya las primeras características. Uno con Cristo, prisionero de Cristo, digno del llamamiento, que básicamente el digno del llamamiento es lo que la palabra llama el querer y el hacer. O sea, para mí el llamamiento del Señor es lo más importante. No hay nada más importante que el llamamiento. Todos los elementos que rodean mi vida, las cosas accesorias y las arandelas son un segundo plano. Lo más importante es el llamamiento del Señor. Ese es mi objetivo de vida. Entonces, uno con Cristo, prisionero de Cristo, que el llamamiento sea el objetivo de mi vida. Humildes. No hay lugar para la arrogancia. No hay lugar para la soberbia, no hay lugar para la altivez. Y fíjense cómo Dios, desde hace varios años,
ha determinado que es algo que tiene que ser dinamitado en nuestra vida. No puede haber lugar para la humildad. Y dice humildad y mansedumbre. Humildad, que es la transparencia que yo debo tener con Dios. Dios necesita siervos transparentes, que no oculten nada, que el Señor diga de nosotros, como dijo el Señor de Natanael: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Eso es la humildad. Y también mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Docilidad, suavidad, una actitud correcta para que Dios domine mi vida, para yo convertirme en un borriquillo donde Dios se suba. Eso es la mansedumbre. Y es lo que el Señor Jesús también ha resaltado: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice, con paciencia, dice, soportando los unos a los otros en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Miren esto. Estas son cosas no que el apóstol Pablo habla, no para que en el camino comiencen a andar. Yo quiero que escuche esto. Estas no son cosas que por ahí en el camino vamos a mirar si las vamos a poder resolverlas. Eso, hermano, es en esencia la anarquía en la que anda la iglesia. Venga usted para acá, venga usted para acá, venga usted para acá, vamos aquí a formar una congregación, usted se va a sentar allí, yo me voy a sentar acá, voy a enseñar y vamos a ir mirando ahí eso por dónde va cogiendo. Vamos a ir mirando eso qué forma va dando. Vamos a ir mirando a ver en qué nos resulta todo. No, hermano. Si la iglesia de Cristo, siendo Él la cabeza de la iglesia, quiere funcionar, tiene que dejar eso. El apóstol Pablo está hablando de unos requisitos. ¿Qué son requisitos, hermano? Las cosas previas a. Son los ítems que toca tener. Son las características, los ítems que toca tener para poder incursionar en algo, para ver si uno es habilitado en algo, para ver si uno puede comenzar a funcionar en ciertas cosas. El apóstol Pablo está diciendo: hay un cuerpo, hay una estructura que tiene que funcionar. Los elementos que se incorporan a esa estructura o que conforman esa estructura tienen que tener unas características. Deben tener unos perfiles que les permitan ensamblarse. Esta pieza se une con esta perfectamente. Las piezas necesitan tener unas características. Prisioneros del Señor, dice el apóstol. Dignos del llamamiento, dice. Mansos, humildes, dice él. Pacientes. Soportadores de los unos de los otros. No en el aguante. No en el aguante, no es la efervescencia, no es la resistencia. Como mucha gente trata de vivir la convivencia o el vínculo del uno con el otro. Dice el apóstol Pablo, ese soportarse tiene que estar fundamentado en el amor. Miren lo que son los requisitos, hermano. Cuando usted se pone a pensar, hermano, acerca del orden de Dios y de cómo todo lo que el Señor Jesucristo ha predicado y enseñado y nos lo ha puesto en la palabra y a través de los siglos se ha repetido una y otra vez y muchas cosas se han ahondado y Dios las ha revelado mucho más profundamente, muchas cosas comienzan a tomar fuerza. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: hay que nacer del agua, hay que nacer del Espíritu.
Claro, en el pasaje que se lo habla el Señor a Nicodemo, le está diciendo para ver el reino de Dios. Entonces eso lo asociamos, o lo asociábamos especialmente al hecho de la salvación. Para usted entrar al reino de los cielos y poderlo ver, usted necesita nacer del agua y del Espíritu. Pero resulta, hermano, que entre más uno lee la palabra, más uno liga, anexa, conexiona el asunto de la salvación con el asunto de lo que tenemos que hacer para Dios. Y medite en esto, hermano. Tiene todo sentido claro. Porque el Señor Jesús dice que un día el dueño de los talentos, el dueño de los dones, el dueño de las minas va a venir y va a decir, bueno, fulanito de tal, le entregué 5 talentos, ¿qué me va a devolver? La palabra nos enseña que el de 5 talentos le entrega los 5 y 5 más. Estamos hablando de alguien que le fueron dados talentos para trabajarlos, para hacerlos crecer, para multiplicarlos, para sacarles interés. Tomó 5, recibió 5. El que tenía 2, tomó 2, devolvió esos 2 y 2 más. Había uno que tenía un talento y dijo, no, ese talento lo escondí. Yo ese talento lo sepulté. Primer error, lo sepultó. No, pues no tenía por qué hacer eso. Tenía que explotarlo, trabajarlo. Primer error. Segundo error, lo hizo basado en un prejuicio que tuvo con el Señor del talento. Que tú eres un Dios o tú eres un Señor que recoge donde no siembras. Básicamente le dijo que era un Señor injusto y malvado. Y basado en eso, el Señor del talento lo juzga y le dice a sus siervos, le dice, tómenlo y llévenlo a las tinieblas de afuera, dice la palabra, donde será el lloro y crujir de dientes. ¿Dónde será el lloro y crujir de dientes? El mismo lugar a donde las almas van a ir a perderse. Y ahí comienza uno a asociar, hermano, la salvación que por fe. Ahí comienza uno a asociar el objetivo principal de nuestras almas, que es la salvación, con las cosas que tenemos que hacer para Dios. Y entendiendo lo que Dios nos está hablando, hermano, el caos, hermano, el caos viene siendo una pésima estrategia, porque en el caos no vamos a poder hacer la obra de Dios. El caos viene siendo aún peor que la omisión. Algunos dirán, yo aquí voy a la iglesia, creo en Jesús, pero nada más. Me voy a sentar en la silla y voy a esperar que Cristo venga. Muy mal eso. Pero igual de mal está el hecho de que usted se remangue la camisa para hacer las cosas, pero para hacerlas mal, para hacerlas fuera del orden, para hacerlas de manera equivocada, hermano. Y en eso muchos están fallando, porque se hace lo que quiere, como quiere, a la hora que quiere, y así se le presenta a Dios. Y nos han vendido la imagen de un Dios que acepta ese tipo de mediocridades. Les han enseñado a los jóvenes en las reuniones de jóvenes y a los niños en las escuelas dominicales que eso no importa, que Dios es misericordioso. Usted dele cualquier cosa a Dios, que Dios se la va a recibir. Y usted comienza a mirar la Biblia, hermano. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso, hermano? Cuando usted mira los mandamientos que Dios le dio a Moisés, fueron estrictísimos. Los materiales, las dimensiones, los tiempos, las formas,
tenían que ser precisas y exactas. Y era tan riguroso esto, hermano, que la vida misma de los que Dios levantó para hacer estas cosas estaba en vilo. No podían hacerse de manera diferente a como Dios se lo mostró a Moisés, porque la consecuencia de esto era la muerte, hermano. Estamos hablando de un pueblo que veía la nube de Dios, hermano, en el monte. Estamos hablando de un pueblo que veía descender la columna del fuego y la chequina sobre el tabernáculo. Estamos hablando de un Nadab, Abiú, que dice la palabra que con Aarón y con Moisés se sentaron a comer con Dios. Por eso el día, hermano, que se pasaron de copas y tenía que prender fuego en el tabernáculo. Y tomaron de fuego extraño, o sea, fuego que no venía del altar. Dice la palabra de Dios que Dios los mató. Cayeron fulminados, hermano. Eso bajo el pacto de Moisés. Bajo el pacto de Cristo, dice la palabra de Dios que en pleno avivamiento descendido el Espíritu Santo, hermano. Y así como se hizo en la época de Moisés, porque en Moisés Dios colocó en el corazón de los israelitas dar cosas, muchas cosas, para la construcción del tabernáculo. La gente daba sus arcillos, sus alhajas, daba de sus propiedades, de lo que tenía para los recursos, para todo el culto mosaico, o para todo el culto de sacrificio que representaba el tabernáculo. Dios movilizó a su pueblo en dirección a esto. Cuando descendió el Espíritu Santo, también Dios colocó en los corazones de las personas poner sus recursos, sus fuerzas, como hace poco lo enseñaba el pastor Antonio, que la palabra fuerza significaba, cuando él enseñaba acerca de voy a amar al Señor con todas mis fuerzas, Dios le reveló que era con lo que tenían, con sus recursos. Eso significa con todas mis fuerzas. Y la gente lo estaba haciendo y vendían de sus propiedades y lo presentaban a los pies de los apóstoles para que la obra del evangelismo y de la extensión de la iglesia comenzara a tomar impulso, hermano. La obra evangelística, la obra misionera necesita mucho recurso. Y hubo una parejita que ya habiéndole dicho a Dios que el fruto o lo recibido por la venta de sus propiedades, ya esa pareja le ha dicho, mira Señor, eso es para ti. Y después de que la vendieron, caminando donde el apóstol Pedro, dijeron en su corazón, entre ellos dijeron, no, pero es que podemos dar la mitad nomás. Y se guardaron la mitad en el bolsillo y creyendo ellos erradamente que Dios le iba a aceptar eso a ellos, fueron a donde el apóstol Pedro. Y fue a través de las palabras que Dios colocó en el apóstol Pedro, fue la forma en la que Dios también, como Nadab, Abiú, los fulminó. Porque pretendieron hacer las cosas como ellos querían. Y entonces, cuando miramos esto, hermano, me parece a mí que las cosas que tienen que ver con el orden son cosas que tienen que impartirse y tienen que impartirse para que la iglesia, para que las congregaciones funcionen de la manera correcta, hermano. El apóstol Pablo está hablando de una unidad, de unas características como punto de base para que cada una de las partes funcione en el cuerpo. Sin eso, ya el destino del funcionamiento del cuerpo no va a ser desastroso, hermano. Y sigue diciendo allí, versículo 7, dice: sin embargo, a cada uno de nosotros le ha sido conferida la gracia conforme a la medida de la dádiva de Cristo. O sea,
el apóstol Pablo está explicando que a cada uno nos ha sido dada una medida. Que también tiene que ver con lo que la palabra del Señor dice acerca de la cruz que cada uno lleva. Tiene que entender, hermano, que Cristo fue el que ya sufrió el sacrificio de la cruz. Cuando hablamos de cruz, para nosotros, no quiere decir que vayamos a ir a un monte a morir crucificados. Lo que está diciendo el Señor a través de esa metáfora, de esa analogía, es que cada uno de nosotros, Dios nos ha dado una medida dentro del funcionamiento del cuerpo de Cristo. Algo a lo que cada uno de nosotros nos tenemos que deber. Una función vital dentro del cuerpo de Cristo. Dígale que está al lado, vital. Cuando usted se sube a una embarcación, hermano, a un transatlántico, un barco de esos puede tener 5,000 pasajeros. Y cuando usted mira, tiene como 2,000, 3,000 tripulantes. Tripulantes son las personas que trabajan en el barco. Desde el capitán del barco hasta la persona que que cambia las sábanas en las habitaciones. Si los encargados del barco quieren que el barco funcione, cada uno de los tripulantes tiene que hacer lo que le corresponde y tiene que hacerlo bien. Tiene que hacerlo bien, hermano. Y lo primero que podemos detectar, hermano, es que todo aquel que estando en las congregaciones, llámese mi amado Jesús, esta es una predicación que hoy puede verla cualquier iglesia en el mundo, llámese mi amado Jesús o cualquier otra congregación, cada miembro debe comprender hoy que si está allí es por una razón de ser. Y esa razón de ser es una función que Dios ha determinado. Y si no es así, yo tengo que decirle a esta persona, usted es una tuerca suelta, oxidada y obsoleta. Y las tuercas y los tornillos oxidados y obsoletos solamente sirven para botarse a la basura. Claro, cambiarlo por otro bueno, ¿no? Y conseguimos un tornillo bueno. Y conseguimos una tuerca buena. La palabra de Dios dice, hermano, que la mies es mucha. Si se trata de trabajo, hermano, el trabajo sobra. Sobra. Dice, la mies es mucha, los obreros pocos. No puede existir un argumento más escuálido que decirle a Dios, yo estoy aquí para estar sentadito. Yo estoy aquí para ir el domingo a la iglesia nomás. Yo estoy aquí para traer un diezmo. Oiga, curiosamente, hay gente que ni eso hace. Hay gente que ni diezma. Hay gente que lleva años en la iglesia, no ha dado ni el primer diezmo. Yo le digo una cosa, no dar el diezmo es un síntoma terrible. Es un síntoma de un mal, de un pésimo diagnóstico. Estamos hablando de gente que no se ha incorporado al cuerpo, que anda suelta por ahí. Podrá ir a una iglesia, podrá sentarse en una silla, pero en el cuerpo de Cristo no está. Hay gente que no intercede, hay gente que no ora, hay gente que es intermitente en el congregarse. Estamos hablando de síntomas terribles. No se está haciendo lo mínimo que Dios exige. Ahora, y digo es mínimo porque congregarse, porque diezmar no debe representar la más mínima dificultad.
Ahora, el apóstol Pablo está hablando de que para arrancar a funcionar sincronizadamente, engarazadamente, los elementos, los miembros tienen que tener unas características. Tienen que empezar a mirar en cuáles de estas características está usted escaseando. Y si está escaseando, entonces todavía no es apto para ensamblar en el cuerpo. Tiene un problema. Y hay que batallar por ese problema. Porque lo que no encaja queda por fuera. Eso es como cuando un hombre, un patriarca, un hombre cabeza de familia muy rico, muere y llega el momento de la sucesión. En el momento de la sucesión todos aparecen, ¿cierto? El que estaba por ahí escondido debajo de una piedra aparece. Oye, ¿a qué hora salió este? Este hijo, ¿de dónde viene? Ese otro de allá, ¿de dónde salió? Pero aparecen. Qué triste sería que la persona siempre consideró que algo iba a recibir y el día que se hizo la sucesión se quedó sin nada, hermano. Muy triste. La palabra de Dios dice que nosotros hemos sido llamados a ser coherederos con Cristo. Y es un atributo que Dios da por gracia. Pero como Dios es justo, hermano, como Dios es un Dios de justicia, Él va a tratar como coheredero a aquel que se parece a Cristo. Yo me pongo a pensar, hermano, con cuánta meticulosidad el Señor obró, tomándose su tiempo, siendo un hombre de muchísima oración. Fue tan serio todo lo que el Señor hizo, hermano, que duró una noche entera orando por quienes iban a ser sus ayudantes. Lavó su rostro y arrancó a las 6 de la tarde a orar. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a las 6 de la mañana, después de orar, después de hablar con el Padre, le quedó claro quiénes eran los 12 elementos que tenía que convocar. Ya estaban seleccionados, tenían un perfil, hermano. No fueron personas, hermano, que Dios escogió al azar, no. Dios conocía a esos 12 antes de la fundación del mundo, hermano. Antes de que fueran creados, ya el Padre los conocía y Dios comenzaba a formar todas las fichas. Todo en su tiempo, con las personas correctas, en el momento correcto, en el lugar correcto. ¿Quién dice amén? Cuando usted hace las cosas con esa meticulosidad que además depende del tiempo que usted pasa con Dios. Estamos hablando que la meticulosidad se vuelve meticulosidad entre tanto usted pase tiempo en oración con Dios. Esa oración le da la noción clara de las cosas. Le abre el panorama de en dónde tiene que actuar y cómo debe actuar. Pero también esa oración le da la unción y el poder necesario para actuar en cada una de las circunstancias, hermano. Por eso el Señor era tan eficaz, porque era un hombre de oración, de dependencia del Padre. Esto que está hablando aquí el apóstol Pablo es la réplica de Cristo en él, y es la que nos expone a nosotros para que nosotros la imitemos. Sean hombres de oración. En la oración, en la dependencia a Dios está la capacidad
en la mansedumbre, en la humildad, en la paciencia, en que el llamamiento es lo más importante, en que soy prisionero de Cristo, en que tengo el poder para ser contundente, y Cristo era así o es así. Por eso cuando llamó a los apóstoles no tuvo que rogarles. Cuando él habló era contundente. Mateo se levantó de la mesa pues, de los publicanos. Andrés, Simón, Jacobo, Juan dejaron inmediatamente sus barcos. Natanael dejó su casa y todos los apóstoles lo siguieron, incluyendo aquel que lo iba a entregar, hermano, porque había también uno que lo tenía que entregar. Eso nos enseña cómo opera el Señor a la hora de liberar endemoniados, a la hora de sanar a los enfermos, de hacer los milagros, de visitar los lugares, de dar las enseñanzas específicas que dio en cada momento, los lugares donde entró. Todo estaba lleno de la meticulosidad. Nada era producto del mover aleatorio o del azar o improvisado de Cristo. En ninguna parte existía eso. Y eso le daba la contundencia, que es en la que, estando en unidad, quiere Dios que nosotros funcionemos, hermano. Lo primero que tenemos que entender es que tenemos que andar en esas características y en la unidad de esas características. Nosotros tenemos que aborrecer el ser tuercas viejas, tuercas sueltas y tornillos oxidados. No podemos seguir en eso. Y tenemos que entrar en la unidad. Dios nos ha dado una envergadura, una dimensión, una medida. Eso está en el versículo 7, de la dádiva de Cristo. Versículo 8 dice, por esto dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dios nos dio, además de la capacidad de tener estas características, nos dio dones, herramientas para poder trabajar en la obra. ¿De qué dones habla? Los dones están allí en primera carta a los Corintios. Les voy a hacer un poquito. Capítulo 12. Dice, ¿qué hora es? 45, bueno. Pero no quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, ibais como arrastrados, tras los ídolos mudos. En esto andábamos antes. Pero eso os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice anatema sea Jesús. Tampoco nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Amén. Se convierte el Señor en nuestro Señor, en nuestra cabeza, por el Espíritu Santo. ¿Amén? Es la forma en la que nos unimos a la cabeza. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay también diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. También hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos. Pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. ¿Dice para provecho personal? No, para provecho del cuerpo. Dios nos ha dado dones, porque a uno les da palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe, a otros dones de sanidades, por un solo Espíritu, a otro el hacer milagros, al otro profecía, al otro discernimiento de espíritus, a otro género de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu. Son hechas para crecimiento mutuo, para crecimiento del cuerpo, no para satisfacción personal, no para honra personal, para crecimiento del cuerpo, a razón del cuerpo, para la gloria de Dios. Amén. Versículo 12, porque de la manera en que el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos ¿qué dice?
Que se me perdió a mí. Me perdió esta página. ¿Qué dice? En un pueblo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Por un mismo espíritu. Pues vamos a Efesios. Amén. Miren lo que dice el versículo 11 del capítulo 4. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Escuche esto, hermano. Hasta que quienes lleguen al conocimiento del Hijo de Dios. Todos. Entonces póngale cuidado a esto. Comparémoslo con el cuerpo de un niño. Cuando un niño crece, no crece con las dimensiones de un adulto, ni su cabeza, ni sus extremidades, ni su tronco. El niño no puede hablar, no tiene dientes. El niño va creciendo, saca sus dientes, le crece un brazo, le crece el otro, le crece la pierna. Y pareciera como si el cuerpo desde la niñez hasta la adolescencia creciera como por partes. No crece uniforme. Pero llega un momento, hermano, donde el cuerpo toma forma, la forma del adulto, su espalda, su cuerpo, su biotipo, su voz, las características que ya lo definen de por vida, las toma a cierta edad. Es cuando la persona adquiere la madurez. Cuando estaba niño y pequeño, no se sabía cómo crecía. De pronto el niño del lado crecía más rápido, el niño del lado crecía más despacio, pero llega un momento en el que todos llegan a la madurez. Así es el cuerpo de Cristo. Y es algo es algo muy del espíritu. Lograr que lo que parece como que no es homogéneo, porque muchas veces pareciera que uno crece más rápido, que el otro crece más despacio, que el uno tiene dones más notorios, que el uno tiene un llamado más próximo. Pero cuando hay unidad en el espíritu, hermano, cuando hay unidad en el espíritu, las cosas todas van tomando su forma real. Amén. Y logramos en un momento que todos accedan al conocimiento de Dios. Si la persona tiene la disposición para esto, si la persona mira a la misma dirección, si la persona es tomada por el mismo espíritu, la una que la otra, entonces todas llegarán a la estatura correcta. Amén. Nosotros tenemos hoy que cerciorarnos si está en nosotros la disposición. Nosotros tenemos que mirar si somos prisioneros de Cristo, si tenemos el Espíritu Santo, si hay en nosotros mansedumbre, humildad, paciencia, soporte en el amor, si somos nosotros portadores de una cruz, de una envergadura, de una dimensión para cada uno de nosotros. Y si la tenemos, estamos andando en una verdadera unidad. Tenemos que mirar eso. Si lo tenemos que estar tranquilos, porque un día llegaremos, hermano, a la estatura de Cristo, al conocimiento de Dios. Hay un funcionamiento que está allí. El cuerpo, la cabeza que es Cristo, que se une con los miembros, que se une con el resto del cuerpo por el Espíritu de Dios. Hay llamados específicos, hermano. Amén. Así como el cuerpo tiene corazón, tiene riñones, pulmones, intestinos, páncreas, hígado, cerebro, sistema nervioso, así también el cuerpo funciona con llamados y con ministerios específicos. Hay unos que son apóstoles, dice la palabra. Tienen que funcionar como apóstoles. Tienen los dones del apóstol. Tiene la envergadura de la cruz que el apóstol porta, al igual que los profetas, al igual que los evangelistas,
al igual que los pastores, que los maestros, que los que enseñan, que los que oran por los enfermos, que los que administran, que los que sirven en el diaconado. Amén. Así como los intercesores. Amén. Cada uno funcionando en lo que le corresponde. Necesitamos comprender, hermano, para qué hemos sido llamados. Claro, primero para la salvación, pero como la salvación está ligada a la forma en la que nosotros operemos en el cuerpo, necesitamos saber qué es lo que Dios tiene con nosotros. ¿Cuál es mi llamado? ¿En qué tengo que estar funcionando? Lo primero que tenemos que comprender es que mientras los que no tienen esa definición la logran comprender y descubrir, como mínimo tenemos que operar en la fe. Tenemos que ser personas de oración. Mientras usted descubre los detalles de su llamamiento y de la función que Dios tiene para usted, tiene que convertirse en un hombre y una mujer de oración. Si no lo es, necesita convertirse en eso para descubrir su funcionamiento en el cuerpo, pero también porque la oración del justo lo sostendrá en su peregrinaje por esta tierra. Si usted es un hombre de oración, usted no se va a desviar. Si usted es un hombre y mujer de oración, la presencia de Dios estará allí. El problema arranca en si no soy un hombre de oración. Si no es un hombre o una mujer de oración, es alguien obsoleto. No sirve. Es importante la palabra, claro, muy importante. Hay que estudiar la palabra. ¿Es importante congregarse? Claro que sí. Claro que sí. Ojalá estos escenarios tuvieran una mayor concurrencia. La virtualidad es una herramienta buena para el que la necesita de verdad, pero nunca podrá ser la alcahuetería del perezoso o del que quiere andar en una zona de confort. No, Dios no puede ser engañado. Dios sabe que está viendo esta transmisión porque está lejos o porque no puede estar físicamente en el lugar de reunión, pero Dios también conoce el corazón del que está muy cómodo en su casa viendo la enseñanza porque no quiso venir a la iglesia. Dios también lo conoce. Y recuerden que una de las cosas que dice el apóstol Pablo es que tenemos que ser transparentes. Un verdadero instrumento en el cuerpo de Cristo es alguien transparente. No puede haber hipocresía allí. Es importante congregarse, es importante la palabra, el estudio bíblico, pero la oración, hermano, es nuestra esencia. Nuestra principal virtud es nuestra comunicación con Dios, permanente. En todo momento, dice el apóstol Pablo, orando sin cesar en el Espíritu, con herramientas poderosas que el mismo Espíritu nos ha proporcionado, hermano, como las lenguas, como la interpretación de lenguas, como las lenguas proféticas, hermano, cosas impresionantes en las que podemos estar permanentemente conectados con Dios. Y eso garantizará que el Señor, la presencia de Dios siempre esté con nosotros. Y eso, hermano, garantizará la definición de lo que usted debe hacer en el cuerpo de Cristo. Si la persona no lo ha descubierto o no lo sabe, eso me habla también de la proporcionalidad de su relación con Dios. Poca revelación, poco entendimiento de lo que yo tengo que estar haciendo en el cuerpo, igual a poca relación con Dios, igual a poca oración. Dios es el que fija nuestro horizonte, hermano. Dios es el que define nuestras funciones.
Amén. La mano cumple la función de la mano, el codo la del codo, el hombro la del hombro, los pulmones la de los pulmones, la sangre la de la sangre. Amén. El pie la del pie, el ojo la del ojo, la boca la de la boca. Necesitamos entender para qué estamos, hermano. Hay apóstoles, claro. Hay profetas, hay pastores. ¿Dónde están los evangelistas, hermano? Que están abriendo brecha. ¿Dónde están los maestros de la palabra? Enseñando las escrituras, estudiándolas para ser discípulos. ¿Dónde están? ¿Dónde están los grupos familiares, hermano? En los que tanto Dios ha hecho énfasis en este último tiempo. ¿Dónde están los discípulos? Las reuniones en sus casas, ¿dónde están? Ya invitaron al vecino, ya invitaron al amigo, ya invitaron al familiar, ya se disciplinaron en eso. Hermano, tenemos que empezar a operar en el cuerpo de Cristo. Tenemos que orar, tenemos que actuar, porque el Señor vendrá a demandar lo que hemos o no hemos hecho. Si hoy llegara Cristo, hermano, ¿qué dividendos le tenemos a Él? ¿Será satisfactorio? El Señor va a decir, hermano amado, ¡oh, qué gran obra la que hiciste! ¿Será que sí, hermano? ¿Se maravillará de lo que le tenemos listo a Él o no? ¿O se entristecerá? ¿O se indignará? Hermano, la mies es mucha. Los perdidos están allí. Las razones para orar pululan por todas partes. Alguna vez el pastor Antonio, Dios le mandó a decirnos a nosotros una verdad. El que poco predica y el que poco ora, poco ama. Fíjense que el apóstol Pablo habla del vínculo del amor. Habla del vínculo del amor el apóstol Pablo. Y dice en Corintios que nuestro vínculo en el cuerpo de Cristo es por el Espíritu. Entonces deducimos, hermano, que falta de amor es falta de Dios, falta del Espíritu. Estamos muy enfocados en nosotros, hermano. Tenemos que reaccionar ante esto, hermano, porque el Señor viene pronto, hermano, y Él va a demandar una labor que nosotros tenemos que entregarle hecha. Él nos dio un potencial. Claro, no todos van a ser Billy Graham, no. Billy Graham fue un Billy Graham. David Wilkerson fue David Wilkerson. Hombres que ya se fueron con el Señor. Reinhard Bonnke. La labor que Dios les demandó a ellos fue grande. Y lo hicieron lo mejor que pudieron. Nosotros tenemos que descubrir cuál es la nuestra, hermano. Y no creo que la nuestra sea gente de poca oración, hermano. No creo que la nuestra sea no venir a los cultos a la iglesia. No creo que sea esa no creo que ese sea el legado que Dios nos demandó. No creo que el legado que Dios nos demandó sea mi casa vacía. Ni un discípulo, no creo. Yo no lo creo. Yo no creo en eso. Y hermano, estamos a tiempo de tomar el vuelo que necesitamos tomar. Porque los tiempos se agotan, amén. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que lo que hoy Él ha hablado nunca se nos olvide. Todos los días nos recordemos, hermano. Y nuestra prioridad será el cumplimiento de ese propósito. Amén. Vamos a orar. Bueno, Señor bendito, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la palabra que nos has dado, con la que nos exhortas. También nos llama la atención, Señor, pero porque nos amas, Señor. Así como el contratista que tiene la obra atrasada y que dice, uy, no voy a alcanzar a cumplir con las fechas, con la fecha de entrega, y duplica esfuerzos
y duplica y triplica recursos para poder alcanzar a cumplir con lo que tiene que cumplir. Señor, y curiosamente, Rey de la Gloria, yo veía pequeño fragmento, Señor, de una enseñanza que daba Billy Graham hace unos 30 años, Señor, donde él decía, le hablaba a la iglesia y decía, hay que duplicar el esfuerzo. Estamos rezagados, decía tu siervo Graham, hace 30 años, Señor. Estamos atrasados, tenemos que doblar esfuerzos para lograr, acaso, entregar la obra terminada. Uy, Señor, de verdad, yo te pido que coloques temor en los corazones. Ya no es tiempo más de divagar, Señor. Ya no es tiempo más de miedos, de egoísmo, Señor. Es tiempo de meternos contigo, Señor. De caminar contigo, andar en tu unción y en tu poder. De hacer la obra no como nosotros queremos, no en el caos, sino hacer la obra que tú quieres que hagamos y hacerla bien. Y que cada uno de nosotros podamos decir, Señor, en un expirar, Señor, aquí te hemos entregado lo que tú nos encomendaste. Al que todavía no lo entiende, ábrele los ojos, Señor, y el entendimiento, y en su corazón se ha revelado esto, en su espíritu, Señor, en el nombre de Jesucristo. Ten misericordia de todos nosotros y danos la oportunidad de hacer lo que hoy no hemos hecho y de ampliar lo que ya hemos hecho, Señor, en el nombre de Jesús. Sana a los enfermos, provee para todas las necesidades, líbranos del mal, en el nombre de Jesús. Encomendamos esta noche en tus manos, por el poder que hay en ti y para la gloria tuya, Señor. Atamos toda retaliación y venganza, toda furia de las tinieblas y la echamos al abismo en el nombre de Jesús. Para la gloria tuya, Señor, y tu alabanza. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, el Señor les bendiga y les guarde. Un abrazo para todos. Amén. Bendiciones. Chao.